Muy buenas noches, estamos en 8 Magazine Ávila. Este es un espacio abierto en el que cada semana les proponemos diferentes alternativas que tienen que ver con la cultura, con el ocio, con la educación, con la psicología, con el humor muchas veces. Y hoy además estrenamos novedades, estrenamos secciones, pero no les vamos a adelantar nada todavía, ya lo irán viendo. Empezamos nuestro 8 Magazine Ávila abierto, como han visto ustedes, hablando de cultura. Es una de nuestras secciones habituales, fijas, periódicas, aproximadamente cada 15 días. Tenemos aquí con nosotros a Carolina Ares. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Además, hoy ha venido muy bien acompañada porque no vamos a hablar de lo que pasa en la provincia o en la ciudad, no vamos a hacer un recorrido por museos, aunque lo haremos. Vamos a hablar de una asociación de la que ella forma parte, bueno, y ya les digo, ahora es la presidenta. Es la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés, que hace muy poquitos días ha cambiado su Consejo de Coordinación, que queréis llamarlo así, ¿verdad, Carolina? Así se llama por estatutos. Consejo de Coordinación. Junto a ella está ni más ni menos que Cristóbal Medina, que ha sido el presidente de este Consejo de Administración durante muchos años, desde su fundación, porque es miembro fundador de La Sombra del Ciprés, y que ahora es vocal. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con Cristóbal. Carolina, ¿te parece? Por supuesto. Que me estaba aquí contando, pues durante la espera esta, antes de que ustedes nos abrieran sus casas, me estaba aquí contando, Cristóbal, que comenzaron en 2014. 2014, sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, estaba haciendo memoria porque no me lo había planteado en 2014, 6 años ya, y han pasado volando. Sí, sí, han pasado volando ya todos estos años. Él comenzó con otros dos compañeros, ¿no? Háblanos, cuéntanos la historia. Sí, César Díez Serrano y Alfredo Rodríguez. El planteamiento de la asociación fue de César. César nos convocó a los dos porque se había enterado de que, bueno, eran abulenses, que habíamos publicado un libro. Yo estaba todavía en vías de publicarlo. No, le acababa de publicar. Y nos encontramos muy solos, un autor que es autor novel, que ha recurrido a las editoriales, que intenta que su obra, que piensa que tiene una calidad decente, pues quiere salir adelante. Te ves tan solo en este camino que dijimos, vamos a hacer algo. Y comenzamos haciendo un encuentro de novelistas, lo llamamos así, en el Episcopio. Hicimos unas jornadas en 2 tardes, un fin de semana completo, y a partir de ahí pues registramos unos estatutos y creamos la asociación. A partir de ahí, de ese momento en el que decís, bueno, esto que hacemos tiene que tener una salida, tenemos que darlo a conocer, ¿no? Y qué mejor que hacer una asociación de novelistas, mantenéis ese nombre, ¿no?, de novelistas, porque ya ha creado marca, me decíais, ¿no? Claro. La registramos como asociación de novelistas. Quisimos hacer referencia al novelista castellano de los últimos tiempos, que más importante, al que, bueno, le tenemos devoción, que es Miguel Delibes, y como su novela, en la que le dieron el premio Planeta en 1947, La Sombra de Ciprés, es alargada, está ubicada en Ávila, sobre todo la primera parte, pues quisimos hacerle un homenaje a él y rescatar parte del nombre, La Sombra de Ciprés, y bajo esa sombra pues estamos cobijados. Y ahora estáis cobijados, ¿cuántas personas? Casi un centenar, ¿no? Nos acercamos a las 80, bueno, nominalmente. Ahora que hemos renovado la cuota y demás, vamos a ver cuántos pagamos, pero vamos, por encima de los 60 y cerca de los 70 casi con seguridad. Bueno, vamos a ver si llegamos al centenar, yo creo que sí. Ahí, en este paraguas de La Sombra de Ciprés, no solo hay novelistas, Carolina, hay poetas, hay escritores de teatro, en fin. Y hay gente que no escribe también, hay gente a la que le gusta la literatura y se centra más en la actividad cultural que hacemos que en la que nos puede beneficiar de cara a la escritura, y también está bien porque es una cosa que yo he dicho estos días, que Cristóbal decía siempre y me parece súper interesante y una gran verdad. Lo que nos une sobre todo es el amor por la literatura, por disfrutarla. Entonces, pues los hay que escriben, los hay que no, pero todos disfrutamos de la literatura, eso es innegable, ¿no? Cristóbal, había que dar el relevo, ¿no? Sí. Y ha cogido el testigo Carolina. Me decía que presionada. No tanto, no creo, ¿no? Aunque es una responsabilidad, entiendo, claro. Sí, claro, sobre todo además teniendo en cuenta que el trabajo que han hecho los dos presidentes anteriores, porque primero César, que levantó esto de la nada, y Cristóbal, que lo ha llevado donde está ahora. Que pues eso, el tiempo pasa volando, pero estamos desde 2014 y de alguna manera ya tenemos un prestigio y tenemos un reconocimiento muy importante, y
y eso hay que mantenerlo. Bueno, iniciáis una nueva etapa, por lo tanto, con un nuevo consejo de coordinación, aunque, por ejemplo, Cristóbal sigue formando parte de él, ¿verdad? No te puedes desligar así como así, ¿no? No me he desenganchado del todo, más que nada porque llevo tantos años ahí, me iba a dar mucha pena dejarlo del todo y quedarme fuera, y así estoy, al estar en el consejo de coordinación, estoy en contacto con las decisiones que se van tomando y puedo, desde mi punto de vista, asesorar en las cosas que he participado más. Entonces, estoy para ayudar en lo que pueda y bueno, a impulsar, pero quien ahora va a tomar la rienda es Carolina. Claro, claro. La cara visible, la que tiene toda la responsabilidad, será nuestra colaboradora Carolina Ares. Bueno, cuéntame cómo os habéis planteado esta nueva etapa, Carolina, cuáles son los proyectos fundamentales, las bases sobre las que vais a sustentar pues, todo el trabajo que tenéis por delante. Pues queremos, sobre todo, seguir afianzándonos. Tenemos varias actividades que ya son bastante reconocidas, que la gente pregunta, pero tenemos otras actividades que llevan menos tiempo, pero que también son muy interesantes. Pues, por ejemplo, tenemos una revista gratuita que se puede conseguir en muchos comercios de la ciudad, en la cual hay obras de los autores, lo cual difunde mucho. O tenemos otro proyecto muy bonito que es notas y letras, notas y letras, que a veces las bailo. Que son autores que cogen sus novelas, recitan fragmentos y a continuación tocan la música que los ha inspirado, que es un proyecto precioso, y un par de proyectos más que hemos llevado a cabo otros años, que tenemos que darles una vuelta de tuerca para que funcionen de otra manera. Entonces, por un lado queremos afianzarlo y luego pues tendremos que explorar nuevas vías. Eso es, novedades, ¿no? ¿Podemos a lo mejor adelantar alguna que hayáis planteado o todavía es pronto? De momento estamos con el papeleo, que ahora según acabemos le voy a poner al pobre Cristóbal la cabeza como un bombo y de momento estamos en ello, pero sí, pronto, seguro que pronto os contamos más cosas. Bueno, seguiréis teniendo vuestro certamen, o sea, las cosas que os caracterizan ya, ¿no? Y que son una seña de identidad de la Sombra del Ciprés. Sí. ¿Cómo creéis que está el panorama abulense en cuanto a literatura, a escritura o a gusto por la literatura y por la novela se refiere? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo hay un buen germen en Ávila? Bueno, pues simplemente dando la cifra de gente interesada que se acerca a nuestra asociación con interés para asociarse, pues vemos que está mucho mejor de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Decía yo antes que cuando empecé con César y con Alfredo, pues no nos podíamos imaginar que hubiera tanta gente interesada en la escritura. Hay muchos más, yo sé que hay muchos más que no os habéis apuntado, pero nos conocéis. Entonces, yo no sé si nos tenéis como referencia o demás, pero entre los que estamos dentro de la asociación y a muchos más que hemos conocido, con los que colaboramos. Hemos colaborado con otros autores que no están en la asociación, estaba pensando en José María Muñoz Quirós, en hacer otras actividades y es una cosa, al ser una ciudad que tiene este clima tan desagradable a veces. Un poco duro, ¿verdad? Un poco duro. Recio. Entonces nos obliga un poco a la mística, de aquí han salido místicos importantes, a meternos dentro de nosotros mismos y la creación yo creo que es una mina para... Claro, y esa colaboración, ¿no? Perdona, Carolina. Sí, pues lo que te iba a decir, que además ya no es solo la cantidad de personas que surgen y tales, la cantidad de gente que se involucra. Quiero decirte que la mayor parte de la gente que está en la asociación está llevando a cabo algo en la asociación, está realizando una actividad, un proyecto o colabora de otros, o lo que decía Cristóbal, con gente que no es de la asociación, pero con la cual estamos colaborando y eso es estupendo. Bueno, estábamos hablando antes de, como decíamos, de entrar en directo a compartir con los espectadores esta entrevista, que no tenéis sede todavía y que sería bueno tener un lugar, ¿no?, donde decir, bueno, aquí estamos y aquí trabajamos, aquí tenemos nuestros libros, en fin, esas cosas, ¿no? Vamos a decirlo por si acaso, para que se sepa que no tienen sede todavía y ya son 6 años, ¿verdad? Sí. Tenemos unos presupuestos limitados, tenemos una cuota mínima al año, lo podemos decir, son 20 euros, que no es una cosa significativa. Entonces, con eso y los únicos ingresos que tenemos es la venta del libro colaborativo, nos vamos manteniendo, no nos llega para un alquiler. Entonces necesitaríamos una sede social, alguna institución que nos haga caso, que se preste. Estaríamos encantados en tener. Han colaborado con nosotros, encantado, por ejemplo, Ávila 1131, que nos ha dejado un espacio para reuniones. Nos reuníamos los sábados, ya ha dejado de abrir los sábados. Hemos perdido esa referencia, pero sí que nos gustaría
que nos facilitaran ese paso. Podríamos asumir gastos, no podríamos asumir un alquiler, pero bueno, que se lo trabaje ahora Carolina. Pues vamos, sí, ya lo ha apuntado la lista. Carolina lo tiene apuntado y ya tiene ideas. Va creciendo la lista. Bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero antes de despediros sí que me gustaría que lanzarais a quien nos está escuchando cómo ponerse en contacto con vosotros. Alguien que a lo mejor le interese la novela, la literatura en general, sea amante de la lectura y quiera participar del proyecto de La sombra del ciprés. A través de nuestro correo, asociaciondenovelistas@gmail.com. Muy bien. Y también de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Pues ya lo saben, ha estado con nosotros Cristóbal Medina, que fue el presidente de este Consejo de Coordinación de La sombra del ciprés. Ahora es el vocal, y Carolina Ares, nuestra colaboradora en este 8 Magazine Ávila, y que a partir de ahora también es presidenta de La sombra del ciprés. Muchas gracias a los dos, enhorabuena por el trabajo y éxito venidero, eso es lo que deseamos desde aquí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes ahora les proponemos otro planteamiento. Vamos a hablar de filosofía con un filósofo, no podía ser de otra manera, se llama Manuel Paz, y está llevando a cabo en Ávila un ciclo de conferencias sobre filosofía con diferentes asuntos relacionados a la filosofía con la política actual, algo muy interesante. Ya ha llevado a cabo 2 conferencias, la segunda de ellas fue ayer mismo, y quisimos estar con él un poquito antes de la conferencia para que nos lo contara, pero todavía nos queda una el próximo lunes, así que tenemos ocasión de conocer a este magnífico filósofo que se llama Manuel Paz. En este rinconcito de lectura en la Biblioteca Pública de Ávila, un rincón dedicado a las revistas, muchas de ellas de filosofía, nada mejor que hablar con un filósofo. Nos hemos encontrado aquí a Manuel Paz, filósofo que además está impartiendo una serie de conferencias muy interesantes aquí en Ávila. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, y bueno, son interesantes siempre y cuando el público lo considere así. No podemos decir a priori que lo sean, sino que intentamos que lo sean. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es la vida misma, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que lo que yo presento como filosofía es fundamentalmente un saber. Una parte de ese saber es el saber racional sobre la vida, pero hay otro tipo de saberes, hay otro tipo de saber racional que no tiene que ver sobre la vida. El año pasado, por ejemplo, lo hicimos sobre filosofía de la ciencia. Cada año buscaremos un camino. La filosofía es un saber sobre los fundamentos, y en ese saber sobre los fundamentos pues yo pretendo presentar al público de Ávila una parcelita cada año, en la medida en que el público lo admita, lo acepte y le interese. No hemos hablado de usted, Manuel, pero usted lleva dedicado a enseñar filosofía toda la vida. Hábleme un poco de su trayectoria. Usted es catedrático, me parece, de filosofía. Ardua tarea, ¿eh? Sí, yo suelo decir que lo único que he hecho en la vida ha sido aprender y enseñar, porque he estado más de 50 años enseñando, entendiendo entre esos 50 años los últimos en los que simplemente enseño como colaboración en algunas instituciones. Oficialmente he enseñado 45 cursos oficiales, ¿no? Después del 45 los otros, hasta el 8º, los otros 8 han sido simplemente de colaboración, pero también lo considero como enseñanza, y es lo único que he hecho, enseñar mediante las clases o mediante mis libros, y aprender, procurar aprender mucho, sobre todo aprender, sigo aprendiendo. Se nota que es usted un hombre sabio por esa humildad que demuestra. Es la 4ª vez que viene a realizar aquí a Ávila, porque usted es de Salamanca o reside en Salamanca. No. Reside en Salamanca, ¿no? Sí, pero soy de Ávila. Ah, soy de Ávila. Vamos a ver, yo nací en El Tiemblo, pero de pequeñito mis padres se trasladaron a Ávila, y prácticamente hasta que me marché a estudiar a la universidad, pues yo viví en Ávila. Por tanto, yo soy de Ávila en cuanto a la provincia por mi nacimiento, y en cuanto a la residencia, porque residí en la ciudad. Yo soy de Ávila. Vivo en Salamanca por las necesidades de mi profesión, pero no por otro motivo. Bueno, las circunstancias de la vida, pero usted se siente abulense y por lo tanto viene
viene aquí, esta es la cuarta vez, estábamos diciendo que viene a impartir unas jornadas, son una serie de conferencias con un leitmotiv, en este caso, une usted la filosofía y la política, vaya dos tareas, ¿eh? Sí, es que una parte de la filosofía es la filosofía política. El lunes pasado presenté cuáles eran las bases filosóficas de algunas ideologías de las que más actualidad tienen hoy día, fundamentalmente de lo que es la democracia y de lo que son los totalitarismos. Hoy vamos a hacer una crítica, precisamente desde la filosofía, una crítica de esas ideologías. Bien, siempre hay que tener en cuenta que yo lo enfoco desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista político, pero también de alguna manera de esa forma se puede aclarar lo que puede ser el aspecto político de las cuestiones. Vale, esto este lunes, hoy, aunque nosotros vamos a estar viéndolo al día siguiente en nuestro magazine, pero todavía nos queda otra jornada, que es el lunes próximo, 27, ¿no? Sí, el lunes 27 lo que trataré es de presentar un panorama completamente actual. El primer día las bases filosóficas eran fundamentalmente históricas, cómo se había desarrollado aquello en la historia. Hoy vamos a hacer una crítica sistemática, pero el tercer día lo que quiero es hacer una presentación del momento actual, de la situación de estos momentos, sobre todo en España, que es lo que más me interesa, claro. ¿Y cómo ve el panorama, Manuel, ahora que no nos escucha nadie? Pues el panorama es un poco complicado. Primero porque hay mucho desconocimiento de las cuestiones básicas que afectan a la filosofía política. Segundo porque diríamos que nuestros políticos no han estado muy interesados por la filosofía y tampoco han estado muy interesados por aclarar la situación, y hay una cierta confusión. Confusión además que se da también porque mientras que las ideologías tradicionales en los siglos XIX y XX respondían a las clases sociales, hoy día no, los mensajes son mucho más transversales y por tanto es todo más confuso y hay mucha influencia de lo que es la propaganda, el diseño, y entonces eso de alguna forma perturba lo que es las líneas generales de cualquier ideología. Bueno, le hemos pillado aquí en la biblioteca pública, no sé si preparando su intervención de luego, perdónennos, pero cuando viene usted a una biblioteca como esta, ¿qué consulta? Cuando vengo a cualquier biblioteca leo, y aquí en Ávila pues también vengo a consultar, pero en concreto hoy no, porque he llegado demasiado tarde y lo único que me ha dado tiempo es a ojear un poco periódicos fundamentalmente para esperarla, pero bueno, pues fundamentalmente pues para actualizar, estar al día, ver algunos comentarios y cosas por el estilo. Eso es lo único que he hecho hoy, pero otros días o cuando voy a una biblioteca fundamentalmente consulto artículos de revistas especializadas, libros especializados si los hay, etcétera, ¿no? Buen lugar este, ¿verdad? Sí, sí, el lugar es muy bueno y tengo que decir que en Ávila se me acoge muy bien, que tengo muchos amigos, porque yo repito que soy de Ávila y que he dado muchos años clase también, tanto en la provincia como en la capital. 35 años fui profesor de la UNED aquí en Ávila, o sea que 35 años no es poco tiempo, que yo digo. Ya saben que si quieren escucharle más profundamente, el próximo lunes, 27 de enero, casi terminando el mes de enero, a las 8 de la tarde, sí. El episcopio les abre las puertas y Manuel también, ¿no? Sí, y esperándolos y dándoles las gracias por la asistencia a todo el público que quiera estar allí con nosotros. Reivindiquemos un poquito la filosofía. Sí, yo creo que es fundamental el que se haga esa reivindicación, porque primero el filosofar es una parte importante de nuestra cultura, ha sido lo que ha marcado nuestra cultura frente a cualquier otra desde hace muchos siglos, y su pérdida sería algo
Su pérdida en el mundo de la enseñanza, me refiero. La pérdida como actividad no se va a perder nunca, pero su pérdida en el mundo de la enseñanza sería un despropósito y esperemos que quienes tienen poder para evitar que eso ocurra, pues eviten que ocurra. Manuel Paz, como les decíamos, nos ha dejado estar un ratito con él, pero ya saben que tenemos una próxima cita el lunes si le quieren escuchar mejor. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, porque estos medios pueden permitir el que la gente no solo se anime a oírme a mí, sino que se anime sobre todo a leer filosofía, a leer historia de la filosofía, a entenderse con los filósofos, que es entenderse con las mejores mentes que han existido nunca, y por tanto a preocuparse por esas cuestiones básicas y fundamentales, que es a las que yo intento dar un poco de solución o un poco de claridad en la medida en que puedo. Yo no tengo muchas capacidades, pero en la medida en las que las tengo. Un placer haber estado con usted. Gracias. Bueno, ya lo han oído. El lunes próximo tenemos una cita con la filosofía. Y ahora, como es habitual, más o menos cada 15 días, aquí en 8 Magazine Ávila, vamos a hablar de seguridad. ¿Estamos seguros? José Antonio Coedo es el portavoz de Policía Nacional en Ávila y nos acompaña periódicamente. Gracias, José Antonio, una vez más. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarnos. Hoy vamos a hablar de un tema de absoluta actualidad. Ayer mismo conocíamos una detención de 2 personas, muy jóvenes además, por robar, atracar con gran virulencia, con mucha fuerza y con un método que se llama mata-león, me parece. Explícanos un poco cómo es esto. Bueno, pues se trata de un procedimiento que ya lleva un tiempo teniendo cierta repercusión, porque las filmaciones, las grabaciones que hay de las cámaras de seguridad, pues en varias ocasiones han sido emitidas por medios de comunicación. La técnica, como bien apuntabas, es realmente muy violenta y además tiene consecuencias impredecibles. Básicamente, en lo que consiste es que una persona pues, nos aborda por detrás y lo que hace es, con su brazo, rodear nuestro cuello, de tal manera que consigue hacer presión simultáneamente sobre las arterias carótidas. Al presionar fuertemente las arterias, se interrumpe el riego sanguíneo al cerebro y se produce una pérdida temporal de conciencia, en el mejor de los casos. Esa pérdida de conciencia, ese momento en el que nosotros somos la víctima, somos reducidos por esa estrangulación, es el que ellos van a aprovechar. Normalmente actúan varias personas, o mínimo 2, para cogernos los efectos personales, las cosas que llevemos en el bolsillo, es decir, para podernos robar. Bueno, háblanos de este caso, porque estas personas que han sido detenidas y puestas a disposición judicial... Están en prisión. Están en prisión. Bueno, uno de ellos, porque el otro era menor, me parece, ¿no? El mayor de edad está en un establecimiento penitenciario, en una prisión, y el menor está en un centro de reforma de menores. Hemos de decir que esos robos, con esa violencia extrema, se han producido en Ávila capital. Sí. ¿Cuántos? Sí, en total hemos esclarecido 5 episodios, 5 robos. También se les atribuyen un par de hurtos. Los hurtos, la diferencia que tienen con los robos con violencia es precisamente que no requieren la utilización ni de la violencia ni de la intimidación. Son robos, dijéramos, al descuido. Y también se les atribuyen a estas personas, pero bueno, lo que nos ocupa hoy, que es estos robos tan violentos, hemos llegado a esclarecer hasta 5 episodios. Que han sido, casi todos han tenido en común el hecho de producirse en el momento en el que bajamos un poco todos la guardia, que es al llegar a casa y buscar en el interior del bolso o ir a localizar las llaves para acceder al portal. Una vez que estamos en la maniobra de la entrada, pues es un momento que pueden aprovechar porque de forma simultánea nos pueden agarrar y nos pueden meter dentro del portal donde ya no estamos a la vista de nadie más. Y así es como han actuado en la mayoría de ocasiones. En un caso me parece que en el propio domicilio, ¿no? Sí, excepcionalmente hay uno de los casos que rompe un poco la dinámica de los demás, que sí es cierto que han ocurrido en la vía pública, en la calle, y es un caso en el que bueno, pues, un ciudadano tuvo la poca precaución de dejar entreabierta una puerta de un piso, además no muy alto, un piso bajo, y ellos pues aprovecharon la ocasión, le vieron, estaba entreabierta la puerta de acceso del balcón en este caso, y accedieron al interior. Le pillaron completamente desprevenido y no hicieron ni más ni menos que lo que hacen en la calle. Lo que ocurre es que al estar dentro del domicilio
extraño, pues rebuscaron entre sus pertenencias y finalmente se llevaron en ese caso una tarjeta de crédito y un teléfono móvil, que fue con lo que se pudieron hacer en ese momento. No se entretienen tampoco mucho porque saben que el tiempo pues juega en su contra. Son acciones que se producen de una manera realmente muy brusca, muy rápida. Estamos hablando de personas muy jóvenes, como decíamos. Me parece que quien ahora mismo ya cumple prisión tenía 22, 20, muy pocos años, ¿no? Sí, y el otro 17. Sí, el mayor de ellos tenía 21 años y el otro implicado, el presunto autor, tenía 17. Es una metodología esta del mataleón que está muy extendida entre los jóvenes y entre los grupos de delincuentes juveniles, e incluso hemos tenido episodios también que se hicieron tristemente famosos hace unos meses, de retos virales simplemente entre adolescentes y entre jóvenes, con esta misma maniobra del mataleón, que hay que recordar y hay que señalar a todas las personas que nos están viendo que, más allá de en este caso utilizarse para cometer un delito, son realmente muy peligrosas, porque al llevar a cabo la estrangulación, en la mayoría de casos, como comentábamos antes, simplemente se va a interrumpir el paso de sangre al cerebro, se va a producir el desvanecimiento y hasta ahí va a llegar el asunto. Pero a veces los astros se pueden alinear mal y esa maniobra, por ejemplo, se practica en una persona que ya tiene un condicionante físico previo o tiene algún tipo de enfermedad, o en alguien de edad avanzada, o en alguien mayor, sí. Claro, o alguien que padece alguna enfermedad coronaria, por ejemplo, que tiene una cardiopatía, y ese desvanecimiento, esa pérdida de conocimiento puede acabar en una parada cardíaca y puede tener un resultado completamente imprevisible. Fatal. Sí, de hecho, en la llamada que se hizo desde la página de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional hace unos meses hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros adolescentes, era para que no entrasen en ese reto viral. Los retos virales, como hemos comentado en algún otro programa, son estas acciones que se ponen de moda para hacer entre los adolescentes y entre los niños, y que pueden ir desde darle la vuelta a una botella a modo de juego y lanzarla y que caiga de pie, hasta hacer algo pues más arriesgado. Y esto del mataleón pues tuvo una época que hizo un repunte y estuvimos comprobando que efectivamente se dieron varios episodios a nivel nacional que tuvieron trascendencia, en el cual, haciendo esta estrangulación y esta maniobra, había habido realmente problemas serios en juegos, entre comillas, en retos que llevaban entre sí los adolescentes. Yo creo que podemos ver a lo mejor una imagen de cómo es esta práctica, para que los espectadores que nos están viendo ahora se hagan una idea de cómo es la intervención, la actuación de estos delincuentes en este caso, ¿verdad? Sí. Y así nos lo puedes ir explicando. Yo creo que podemos ver una imagen en la que con esa imagen podemos ver mucho más claramente cómo se actúa, ¿no? A ver, cuéntame. En esta imagen que vamos a ver, lo que tenemos en pantalla, y que vamos a ver es básicamente lo que nos puede hacer entender un poco por qué se llama mataleón. Se llama mataleón porque es una maniobra que hacen los felinos. Cuando vemos esos documentales en televisión y vemos los felinos, los leones, están ahí cazando, cuando cogen a sus presas, rara vez las matan por un mordisco, las matan realmente por asfixia. Esa asfixia, como comentábamos antes, se consigue abrazando a la víctima por detrás, haciendo pasar el brazo por delante de su cuello, y con el brazo y el antebrazo, de forma simultánea, lo que se hace es una presión en las arterias carótidas. Esa fuerte compresión produce un desvanecimiento, y una vez que esa persona se desvanece, es cuando se produce la actuación, en este caso delictiva. Podríamos hablar de que existen otros tipos de estrangulación, como podría ser la estrangulación aérea, pero en el caso concreto de hoy, de lo que nos ocupa hoy, hablaríamos de una estrangulación sanguínea. Esta maniobra, esta técnica de mataleón es conocida y habitualmente ha formado parte del mundo de la lucha libre y de las artes marciales, pero claro, en este caso pues ha derivado no tiene una gran dificultad para ser aplicada y se ha convertido en una herramienta delictiva. De hecho, hace unos meses también en la provincia de Burgos se desarticuló también por parte de la Policía Nacional, otro grupo que se dedicaba a esto, y que no es un procedimiento, dijéramos, muy elaborado. Es algo que está al alcance de cualquiera que tenga los pocos escrúpulos o no tenga ningún escrúpulo para llevarla a cabo. Sobre todo porque, como comentábamos antes, las consecuencias son completamente impredecibles. Preferimos no dar muchas ideas, ¿verdad? Porque nos parece algo bastante grave, muy grave. Afortunadamente, la Policía Nacional ha detenido a estas dos personas, ya están en prisión. Una está en un centro de menores, como corresponde a su edad, y la otra está en prisión. A ver, no vamos a alarmar a la población, pero sí hay que tener precaución. Me gustaría que acabáramos con unos consejos, cómo actuar en la calle, cómo actuar al entrar en casa, en el portal, en fin, cómo intentar evitar que nos pase algo así. Pues realmente la estrategia a seguir, y siempre tenemos que acabar pensando que estas cosas
no son evitables al 100%, pero sí podemos poner mucho de nuestra parte para reducir el riesgo, están muy relacionadas a lo expuestos que nosotros nos pongamos. Si reducimos el tiempo en la entrada, si vamos con la llave preparada, si aprovechamos para estar en sitios iluminados, si en cualquier caso, importante antes de dar cualquier otro consejo, si alguna vez se produce un intento de robo con violencia, nunca es buena idea enfrentarse a los asaltantes. No hay absolutamente ninguna pertenencia ni ningún objeto que valga lo que puede costar nuestra integridad física. Entonces, la mejor recomendación que podemos hacer es evitar la situación en la medida de lo posible, pero si nos vemos sorprendidos, lo que tenemos que intentar es, dentro de nuestras posibilidades, retener la mayor cantidad de características sobre los autores, su estatura, algún rasgo distintivo, el acento que puedan tener, algún comportamiento, algún gesto, porque luego esas cosas realmente ayudan muchísimo a la investigación. La investigación, por ejemplo, de este último caso que hemos tenido aquí en Ávila, que duró más o menos un mes, no se centró exclusivamente en identificaciones, porque como todo el mundo que nos está escuchando puede imaginarse, al estrangular desde atrás no es fácil que la víctima pueda ir reconocer a esa persona. Entonces, la identificación no ha sido precisamente, o la identificación directa, el elemento fundamental. Ha habido que recurrir a otros elementos de investigación. Pero en cualquier caso, la colaboración ciudadana, no solo lo que nosotros podamos ver, sino lo que pueda ver cualquiera en nuestro entorno, nos va a poder ayudar muchísimo. También recordar, que lo hemos comentado también alguna vez en el programa, la utilidad que tiene la aplicación AlertCops del Ministerio del Interior, que es gratuita, está en el teléfono y que, entre otras cosas, permite avisar a la policía, llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad sin delatar nuestra acción, porque permite hablar con ese 091, esa llamada que hacemos para pedir ayuda a la policía, mediante un chat. Por decirlo de alguna manera, estamos mandando chat, estamos whatsappeando con el policía de la comisaría, de tal manera que podemos estar viendo un episodio y con bastante discreción vamos a poder llamar. Además, dispone de botones de conexión directa, a través de los cuales podemos pedir ayuda directamente. Tiene geolocalización, que es algo muy importante, e incluso nos permite remitir a la policía en tiempo real vídeos e imágenes de lo que está ocurriendo en ese momento. José Antonio, si te parece, vamos a recordar también esa dirección de correo electrónico que os mantiene en contacto directo con la ciudadanía. ¿Cuál es? Vamos a recordar. Pues aquí en Ávila tenemos una dirección de correo a disposición de cualquier consulta que quieran hacer los ciudadanos, que es avila.participa@policia.es, que es una dirección que atendemos desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ávila. avila.participa@policia.es. Esa es la dirección de correo. José Antonio Coedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un magazín más, y hasta la próxima. Nos encontramos y hablamos de otros asuntos. Gracias. A ustedes les pedimos que no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta. Después de esta pausa publicitaria, les tengo que decir que estamos de estreno hoy en 8 Magazine Ávila. Antes de contarles cuál es ese estreno, voy a recordarles nuestra dirección de correo electrónico. Es 8magazine@rtvcyl.es. Aquí lo están viendo en sus pantallas. Ahí pueden dirigirse para hacernos cualquier consulta, sugerencia, queja, duda, en fin, lo que quieran que tratemos aquí en este programa abierto, semanal y de 1 hora de duración aproximadamente. Y sí, les decía que estamos de estreno porque estrenamos una sección, ya han visto ustedes la cabecera, y vamos a hablar de justicia. Lo haremos periódicamente porque de la justicia se habla mucho en la calle, cada vez más, está todo muy revuelto, pero poco conocemos y poco sabemos de la justicia, de cómo se imparte justicia y de lo que es realmente. Por eso hemos pedido a Óscar Barrios, que es fiscal de Ávila, que nos acompañe de manera periódica para ofrecernos un poco de luz con respecto a la justicia. Óscar, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No ha sido fácil, pero aquí te tenemos. Gracias. Podemos a vosotros. tutearnos, ¿verdad? Sí, sí. Y será un placer que nos vayas contando pues algunas cuestiones relativas a la justicia, esto que hablamos así globalmente, creyendo que sabemos algo y no sabemos casi nada. Nos gustaría primero que empezáramos definiendo qué es la justicia. ¿Qué entiende un fiscal que se dedica a impartirla por justicia? Bueno, a ver, el concepto de justicia es un concepto difícil porque además yo creo que depende de cada una de las personas. Y la vinculación con el concepto de derecho es todavía mayor. ¿Qué se puede entender por justicia? Pues a lo mejor de manera general podemos decir que la justicia es dar
a cada uno lo suyo en función de la verdad y en función de lo que le corresponde. Eso es el concepto de justicia que se puede aplicar a todos los apellidos que podemos dar al nombre justicia. Si eso lo vinculamos con el concepto de derecho, nos pueden entrar serias dudas. ¿Por qué? Porque es cierto que el derecho puede ser un instrumento para la aplicación de la justicia. Son normas, son leyes que cada sociedad se da en función de sus preocupaciones, de sus necesidades, a través de sus representantes, y a través de ese instrumento se articula lo que es la administración de justicia. ¿Que a través de la aplicación del derecho se consigue la justicia? En teoría sí, pero partiendo de ese concepto inicial de justicia que hemos dado, seguramente muchas personas entenderán que no basta el derecho para conseguirlo. Entonces tenemos que hacer una distinción entre justicia, ese concepto global, general, a veces utópico, entre justicia y derecho, que es la impartición de la justicia, digamos, ¿no? Sería, como he dicho, el derecho un instrumento. Se trata de conseguir un objetivo que es la justicia, y a través de cómo lo intentamos conseguir, a través de las normas y las leyes que se aprueban y que se tratan de hacer cumplir, como acudiendo a los tribunales, que lo que tratan es de impartir justicia. Óscar, ¿es bueno o es malo, o ninguna de las dos cosas, que la justicia esté en boca de todo el mundo y que se utilice casi como mercadería algunas veces, ¿no? A ver, quizás en la pregunta yo distinguiría dos partes. ¿Qué es bueno o es malo? Yo creo que no es malo. Yo creo que incluso es útil, incluso es sano. La justicia no deja de ser otro servicio público, igual que puede ser la sanidad o igual que puede ser la educación. ¿Es necesario hablar de justicia? Pues en determinados supuestos sí, sobre todo cuando se ponen de manifiesto determinadas carencias. Yo creo que no es malo, sino que incluso es sano hablar de justicia. El problema es ese, el problema es cuando se habla de justicia tratándole de atribuir determinadas funciones que no tiene. Por ejemplo, resolver problemas que no son jurídicos, que son aquellos aquellos problemas que la justicia trata de resolver, exclusivamente problemas jurídicos. Es decir, que hablar de justicia está bien, puesto que la justicia es algo que nos compete a todos y que de una manera u otra nos afecta y nos influye a todos. Es algo abierto, aunque un poco hermético, ¿o no? Sí, a ver, quizás sí, quizás la justicia, o hablar de justicia, o de el funcionamiento de los tribunales, a veces se ha convertido en algo como muy cerrado, como propio de un grupo de gente muy gris, que está vestida con una toga y que trata de decir muy poquito, negra, que trata de decir y que dice muy poquitas cosas, pero como digo, es un servicio público más accesible a todos, desde luego. Es el mecanismo para la resolución de conflictos que tenemos y al que obligatoriamente tenemos que acudir, con lo cual yo entiendo que debemos de ser lo más transparente posible, respetando, por supuesto, los derechos y las identidades de las personas a las que tratamos de resolver esos conflictos. Claro, es fundamental que la justicia sea imparcial, sea libre en el momento de su impartición. Sin embargo, quienes imparten justicia son seres humanos, con sus defectos, sus debilidades, hasta sus ideologías, ¿no? Evidentemente, eso, que sean personas, da lugar a que evidentemente pues, se pueden cometer errores como personas que somos. Que tenemos una ideología, evidentemente todos tienen una ideología. La cuestión es que esa ideología, o esas creencias, o esa moral, o esa ética nunca puede influir a la hora del trabajo que cada uno desempeñe, bien jueces, bien fiscales, bien letrados de la Administración de Justicia, o cualquiera de los trabajadores que desempeñan su función en los juzgados y los tribunales, en las fiscalías. Bueno, a través de este espacio que hemos considerado que puede ser mensual, una vez al mes podemos hablar de justicia, nos gustaría que también habláramos, pues no sé, de todo un vocabulario que se maneja en la jurisprudencia y que muchas veces no entendemos, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar por algo básico. Óscar, tú eres fiscal. Sí. ¿Qué es un fiscal? ¿Cuál es la figura del fiscal? ¿Es el bueno? ¿Es el malo? Vale. Sí, habitualmente se habla del fiscal como el malo de la película. Sí. Pero bueno, a ver, el fiscal es un órgano constitucional, está reconocido en la Constitución y tiene una serie de funciones que son defender la legalidad, defender el derecho y los intereses de los ciudadanos y el interés público. ¿Esto le convierte en el malo de la película? Evidentemente, desde el punto de vista de aquel que ha quebrantado alguna norma, evidentemente va a ser el malo. Pero hay que ver la otra parte, la parte de la víctima, la parte del interés social o del interés particular
que tratamos de proteger. No somos los malos de la película, si como malos se entiende alguien que quiere causar un mal. No, evidentemente lo que tratamos es de restablecer un orden jurídico que se ha visto alterado a consecuencia de algún acto cometido por una persona. Bueno, en este espacio, ¿por dónde deberíamos empezar? Podríamos hablar a nuestros espectadores de cuáles son los asuntos que podemos a lo mejor aquí, en este saloncito que hemos preparado, hablar de forma amigable, una charla para que la gente lo entienda, sin palabras que a lo mejor no puedan comprender bien los espectadores, ¿no? Pues no sé, quizás un poco en principio hablando de cómo está organizado la justicia más cercana que tenga el ciudadano en su ciudad, cómo se organiza a través de juzgados, a través de tribunales, quiénes componen esos juzgados y esos tribunales, quiénes componen o quiénes trabajan en la fiscalía, cuáles son los asuntos en general que pueden llegar y cómo se resuelven. Sí, hacer como una especie de vocabulario y ver un poco qué es cada uno y qué función ocupa. tiene. ¿Es verdad que la justicia española es muy garantista y por eso es tan lenta? ¿O no tiene nada que ver lo de la lentitud con lo de la garantía? No, quizás la lentitud es consecuencia de la gran cantidad de trabajo que tenemos. Incluso en la provincia de Ávila tenemos una gran cantidad de trabajo a la que hay que dar el tiempo que necesita cada uno de los asuntos. No el hecho de que sea una justicia muy garantista lo convierte en muy lento. Lo convierte en muy lento cuando el número de asuntos es excesivo en relación con el tiempo que se tiene que dedicar a cada uno de ellos, pero no por el hecho de que sea una justicia garantista. Lo que quizá sí que hace que sea más lento es ese periodo en el que se están recabando todas las pruebas. Antes de llegar a un juicio hay un periodo de instrucción ahí muy importante, muy largo, ¿no? Sí, evidentemente, y además lo tenemos acotado por un artículo que es el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de manera casi unánime se está reivindicando que se modifique. Un artículo que limita la instrucción de los procedimientos a 6 meses. Para un asunto no muy complicado, ese periodo de 6 meses transcurre tan rápidamente que es imposible practicar las mínimas diligencias de instrucción, por ejemplo, para conocer la esencia del asunto y poder continuar luego por la siguiente fase. Me estoy refiriendo a los asuntos penales, por supuesto. Bueno, aquí vamos a hablar de justicia, vamos a conocer cómo funciona, gracias a Óscar Barrios, que es fiscal, que se ha prestado a venir a este 8 Magazine de manera periódica para explicarnos un poco cómo funciona. Ya saben que el fiscal es el bueno de la película, aunque sea el que acuse, ¿no? Aunque sea, de hecho somos buenos porque acusamos. Porque acusan. Bueno, también la presunción de inocencia está ahí. Todo el mundo es por inocente supuesto, hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? sí. Eso que nos quede claro, porque últimamente en la sociedad en general se está olvidando un poco, ¿no? Que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sueltan ahí un bulo y ya parece que uno es culpable, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener confianza en los tribunales, que son al final los que van a decidir si esa presunción de inocencia es real, por supuesto que es real, pero si esa presunción se ha enervado a consecuencia de las pruebas que se han practicado en el juicio. Esto a lo mejor nos lleva a hablar de si existen los juicios paralelos. En el caso de asuntos un poco, no sé, llamativos o mediáticos, que se pueda crear lo que se llama un juicio paralelo, dictándose una sentencia por parte del público al margen de lo que dictan los tribunales. Pero yo creo que eso es consecuencia de la falta de información. Si se da una adecuada información y conocimiento del asunto hasta los límites que se pueden dar, ese juicio paralelo nunca sería un juicio perjudicial para nadie. Tenemos que ser prudentes, los ciudadanos de a pie, sobre todo, ser muy prudentes a la hora de hablar de la justicia y con mucho respeto hacerlo, porque es la garantía de que va a haber una equidad en todo aquello que se juzgue. Óscar Barrios, nuestro fiscal, ya le vamos a llamar así, nos va a acompañar periódicamente. Gracias, Óscar. Gracias a ti, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausita publicitaria y volvemos enseguida. No se vayan.
En este 8 Magazine Ávila y después de los consejos publicitarios vamos a hablar de un asunto muy social, un asunto de salud y un asunto muy trascendente, con mucha carga emocional y muy profundo. En Ávila se ha creado una delegación de la red El Hueco de Mi Vientre. Vamos a hablar de lo que es esa red, El Hueco de Mi Vientre, con dos personas que son responsables de que en Ávila se esté trabajando también en esa red. Teresa Sánchez. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y María Serra, buenas noches, Buenas María. noches. Teresa, tú eres profesora de yoga, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Podría decir el espectador qué vinculación puede tener una profesora de yoga con eso tan profundo, pues toda, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de qué es El Hueco de Mi Vientre, qué es esa red, cómo se trabaja y para qué se trabaja, Teresa. Bueno, la red El Hueco de Mi Vientre está creada desde 2013 como una red de apoyo solidario a familias que han sufrido la muerte de un bebé a lo largo del embarazo o en los primeros meses de vida. Hay diferentes grupos de apoyo en España. El primero de ellos fue Humamanita, que quizá fue el que abrió el campo a este tipo de apoyos por lo que se necesitaba, por lo necesario que era, puesto que el duelo perinatal es un duelo completamente no reconocido, desautorizado, ¿no? Entonces, la red El Hueco de Mi Vientre, digamos que es otra red. ¿Por qué estamos en esta red en concreto? Pues esto realmente fue casi una casualidad, aunque yo no creo en las casualidades nunca, pero nació de un encuentro con una de las fundadoras de la red en San Sebastián, en el Hospital de Valdecilla. Juntas nos invitaron a hacer una ponencia en un congreso de yoga sobre el duelo. A mí, porque me especialicé en yoga prenatal y posparto y me dedico a eso fundamentalmente, aunque doy clases de yoga normal, pero es verdad que desde hace 10 años estoy muy vinculada con la maternidad. Entonces, de ahí nació que hicimos una ponencia sobre duelo perinatal y le dije, pues en Ávila no hay nada de los casos que hemos tenido, también tenía contacto con María Matrona y con otras personas y no había nada. Solucionábamos los duelos pues cada uno individualmente como podía, ¿no? Y de ahí nació la idea. Una idea, desde luego, muy interesante y muy necesaria, sí, creo. Bueno, María, tú eres matrona, ahí está más clara la vinculación con El Hueco de Mi Vientre, con esa atención a padres que han perdido un bebé, bien antes de nacer o bien posteriormente. Cuéntame un poco cuáles son los objetivos que os habéis marcado aquí en Ávila, que ofrecéis también a las familias. A ver, la asociación, digamos que trabaja como en 3 niveles o en 3 campos paralelos. Por una parte, como ha dicho Teresa, es el apoyo y la información a los padres en duelo, que el apoyo puede ser individual si lo precisan, pero también grupal, porque el pasar pasajes, por valga la redundancia, complicados, siempre son menos duros en compañía. Entonces, el facilitar grupos de apoyo es importante. Digamos, este sería el aspecto familias. Luego hay un aspecto cara a los profesionales, de dar formación, información y apoyo a los profesionales, que necesitamos también tener herramientas para poder acompañar ese duelo. Y luego el de hacerlo visible a nivel social, porque si de por sí los duelos y los dolores nos cuesta aceptarlos en esta sociedad de hoy, pues este es mucho más complicado. Tenemos aquí algo de información que es posible que nuestro cámara pueda captar y también tenemos un teléfono de contacto, ¿verdad?, para aquellas personas que ahora nos estén escuchando y que necesiten esa ayuda o esos servicios que desde El Hueco de Mi Vientre se pueden ofrecer, para aquella persona que nos escuche y necesite eso pueda contactar con vosotros. ¿Cuál sería ese teléfono? Bueno, puede entrar directamente en la página web de la red general, elhuecodemivientre.com, o dirigirse al teléfono de Ávila. Allí también estará nuestro teléfono, pero en concreto el teléfono nuestro, que es el mío propio,
es el 690 23 58 63 y cualquier persona puede dirigirse a nosotros. Bueno, aquí tenemos estos desplegables que lo que pretenden es precisamente eso que decíais, ¿no? Que esto se conozca y que la gente pueda utilizar estos servicios y sepa que tampoco está sola, ¿no? Eso es. Me llama mucho la atención esta frase que estoy mostrando a cámara: las lágrimas fecundan. Contadnos un poco qué significa esto. Bueno, la pérdida, cualquier pérdida y el duelo, la pérdida de un hijo, quizás sea la circunstancia que peor condiciones tiene de todas en la vida de una persona. No creo que haya, no creo que haya otra experiencia más dolorosa que perder a un hijo. Lo que sucede entonces es que el duelo es una gran crisis vital. La muerte de un hijo es una gran crisis que rompe completamente la vida normal de la familia, de la pareja. Entonces sucede que se abren otras puertas a una comprensión que trasciende un poquito de lo que es la vida cotidiana. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de los grupos de apoyo están liderados por madres y padres que han tenido pérdidas en sí mismos. Es decir, dentro del dolor encuentran como esa fuerza y esa energía para mejorar las cosas, mejorar la atención sanitaria, mejorar la concienciación social, mejorar las medidas políticas que pueden tomarse los gobiernos y demás de apoyo. Entonces, son lágrimas que fecundan. No fecunda un duelo en el que individual, que uno se queda en casa llorando por los rincones, pero sí fecunda si mi dolor o el dolor sirve para que otras personas se puedan servir de ellos y puedo aportar. Y ahí es muy interesante porque gran parte del movimiento y de las reivindicaciones que hay a nivel de apoyo perinatal vienen de padres y madres dolientes. En ese sentido. Estamos hablando de un vacío que yo creo que no se puede nunca llenar. O sea, no se puede superar esta pérdida de bebés recién nacidos o antes de nacer. Incluso es un dolor inmenso, no se puede superar, pero sí se puede gestionar de otra manera, ¿no? Es lo que estáis vosotras intentando, ¿no? Procurar que se transite de una manera sana, es decir, el que duela y la pérdida la van a tener toda la vida. De hecho, creo que muchas madres saben que se han perdido a su bebé, esa madre no vuelve a ser nunca la que era. Lo que pasa es que tiene que seguir viviendo y vive, y puede vivir y puede hacer precisamente que esa pérdida suponga en su vida un crecimiento muy grande y una evolución a otros niveles, pero desde luego superarlo es muy difícil de superar, pero transitarlo se puede transitar. María, ¿cómo trabajáis con los padres, con estos padres dolientes que decía Teresa hace un momento? A ver, es que parece que está asociado a pérdida de bebés como tal, pero el acompañamiento, digamos, los bebés aquí en Ávila, bebés a término o recién nacidos o en los primeros estadios, digamos, ya lo tenemos como muy trabajado y muy previsto y bastante integrado en nuestro trabajo diario. De hecho, en 2015 en el paritorio de Ávila se preparó un protocolo que tuvo un reconocimiento desde el Ministerio como buenas prácticas y demás. Entonces, en este sentido está ya muy instaurado. La historia es que hay muchas más pérdidas no tan reconocidas que también se trabajan desde la asociación, porque el duelo no es solo el momento del parto y esos días en el hospital. Luego quedan muchos días que necesitan un acompañamiento, o viene bien un acompañamiento, bien de la asociación como de los profesionales de atención primaria, que ahí también sería ampliar la formación, o las pérdidas que son más difíciles de reconocer socialmente y de acompañar son las pérdidas muy tempranas. Lo que toda la vida han sido los abortos, o las pérdidas de bebés que no han podido seguir adelante por malformaciones, por diagnósticos muy patológicos, que estos embarazos no siguen adelante. Son duelos en principio bastante complicados. Y muy dolorosos. Y muy dolorosos porque tiene, claro, hay mucha carga, mucha responsabilidad y mucho dolor. Y esos duelos también merecen ser acompañados.
o embarazos con diagnósticos, pero que deciden seguir el embarazo, que eso socialmente muchas veces tampoco se entiende, y esos padres que han decidido seguir se encuentran muy desamparados y muy desangelados, porque por una parte saben el duelo o prevén y preparan un duelo, pero por otro lado no son apoyados y no son comprendidos. Entonces es un tema bastante amplio. Es un tema muy importante, esencial. Ahora se está trabajando aquí también, gracias a esta iniciativa de Teresa Sánchez, de María Serra. Forman parte de El Hueco de mi Vientre, esa red que trabaja en toda España, me parece, ¿no? Sí, sí. Y que ahora también podemos tener aquí. Vamos a recordar cómo contactar con vosotras, por favor. Bueno, si fuera en el hospital, está Conmigo, María, sí. María Matrona está trabajando allí, y si es a través de la vía telefónica, el teléfono que hemos dado anteriormente, 690 23 58 63, que es mi teléfono. Si no puedo cogerlo, pues en cualquier momento vuelvo a repetir la llamada, devolverla. Y también la otra opción es entrar a la página web de la red El Hueco de mi Vientre y ver los recursos que hay. Estaremos en Ávila. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y esta es vuestra casa. Siempre que queráis, aquí nos tenéis, aquí estamos para hablar un poco de esta iniciativa o de cualquier otra relacionada. Si me con permites, todo esto. Claro, por supuesto. Una última, sí que quiero hacer el llamado, porque en generar la conciencia social, ¿sabes? Tenemos mucho que hacer, cualquiera, solamente con no hacer más daño del que es, ya sería mucho, y eso está en manos de cualquier vecino que tiene una persona que ha sufrido una muerte. Hay frases que si no sabemos nada que decir o no tenemos nada que decir que ayude, es mejor callar. El silencio, a veces, el silencio compasivo toma una dimensión en este aspecto enorme, porque a nadie se le ocurriría que ha perdido a su marido, una chica joven, a nadie se le ocurriría decir, eres joven, no pasa nada, ya encontrarás otro. Y eso lo decimos con un bebé, no te preocupes, ya tienes otros, cuida de los otros, no te preocupes, eres joven, ya tendrás más, olvídalo. Eso no es ayudar en el duelo, y eso está en manos de todos. Tenemos que ser mucho más respetuosos, mucho más comprensivos, y saber que estamos tratando con un tema muy delicado. Muy delicado y muy doloroso. Y no hacer más, no llenar más de dolor, porque el dolor ya está. Pero a veces las madres se quejan de que tienen que pelearse con las frases bien intencionadas de la gente, ¿no? Pues está muy bien esa precisión, Teresa. Sí, Muchas sí. gracias, Teresa, María. Gracias a las dos de nuevo. Gracias, Y hasta la Ana. próxima. Muchas gracias a vosotros. por Vamos a hacer difundir. una pausa publicitaria. Volvemos, nada, dentro de unos minutos. Los últimos minutos de nuestro programa, de nuestro 8 Magazine Ávila, son siempre de actuaciones en directo. Actuaciones musicales, teatrales, de humor, cuentacuentos, aquí tiene cabida todo. Las actuaciones musicales proliferan a medida que va avanzando este 8 Magazine, y hoy precisamente vamos a tener el disfrute de escuchar en directo a Javier Maíz, que es guitarrista de guitarra clásica y que además tiene cosas que contarnos. Es un privilegio tenerla aquí. Buenas noches, Javier. Buenas noches. A ver, luego vamos a poderte escuchar, vamos a terminar nuestro magazine con el maravilloso sonido de la guitarra clásica, pero antes a mí me gustaría que nos hablaras de un proyecto que tienes entre manos y que es ni más ni menos que grabar un disco, una maqueta, ¿no? Pues sí, nunca mejor dicho, lo tengo entre manos. Estoy trabajando los temas, ¿no? Los temas que tengo, una serie de temas que he ido componiendo en estos, bueno, vamos a decir, últimos 2 años, ¿no? Y esa recopilación pues he querido plasmarla una vez más en un CD, en un disco, y que va a llevar por título Esencias de Ávila, y está pues inspirado en distintos rincones y lugares históricos de Ávila, en algunos sitios y lugares de Ávila históricos, y que quiero pues un poco rendir homenaje a la ciudad de Ávila en general y a esos sitios en particular.
Javier, tú eres un hombre ya muy conocido en el mundo de la música porque colaboras en muchos espectáculos culturales, ya sea de poesía, de literatura en general, de otro tipo. Ahí está Javier Maiz con su guitarra, a veces acompañado de voz, otras veces solo. Y ahora has decidido emprender un proyecto en solitario, entiendo, ¿no? Sí. De composiciones propias. Efectivamente, es un poco volver a mis orígenes, ¿Sí? porque yo comencé así. Mis temas propios pues los quise dar forma en un CD, en ese primer CD que ya han pasado una serie de años. Y bueno, como bien has dicho, pues estos últimos años ha sido básicamente volcado con la asociación a la cual pertenezco, la Asociación Cultural Terpsícore. Y bueno, pues a través de distintas formaciones, bien como dices, pues bien dúos o tríos o un cuarteto, pues he ido haciendo cosas, pero bueno, este disco quería volver otra vez a mis orígenes y darle un formato de guitarra natural, solista y sin aditivos, y lo que es la guitarra, bueno, vamos a decir clásica, aunque no me considero un guitarrista clásico al uso, pero bueno, guitarra española, vamos a decir, a secas y al natural. Yo creo que la guitarra, después de no sé cuántos años llevas con ella así entre las manos, ya es una parte de ti mismo, de tu cuerpo, es no sé, una extremidad más, no sé ¿cuál es tu relación con la guitarra? Bueno, pues con la guitarra entre las manos muchísimos años, desde luego, desde los 8 años, pero dedicado a lo que se dice un poco más profesionalmente, pues bueno, desde que uno ya empieza a estudiar música en serio en el conservatorio, música arreglada, pues eso ya es otra manera de enfocar el estudio de la música, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que, dijéramos, mi trabajo me permite como maestro, pues lo vuelco a la música y a la composición de mis propios temas, arreglos y esas cosillas. Maestro de música, Sí, en un claro, colegio sí. público, eso también es muy bonito, ¿no? Pues Enseñar sí. música a los pequeños. Sí, la verdad ¿no? es que sí, que enseñas música, pues evidentemente no enseñas a unos niveles de conservatorio porque el papel, como bien conocerás, de los colegios en plan de la música no es formar músicos profesionales, sino simplemente levantarles y despertarles ese gustillo por la música y bueno, pues esa serie de cualidades que puedan tener algunos niños o niñas, pues que lo exploten y de eso se trata. Volvamos a ese Esencias de Ávila, me parece que has dicho que se En llama. principio se va a llamar Esencia de Ávila, puede variar un poquito el título, pero bueno, fundamentalmente va a ser eso, Esencias de Ávila. Como somos unos privilegiados, vamos a poder escuchar en primicia uno de los temas, de las composiciones que componen ese disco. ¿Cuántos temas al final? Pues se llevarán 9 temas, 9 temas. Y bueno, pues para tocar e interpretar hoy aquí en el programa vuestro, he elegido uno que lleva por título La calle de la vida y la muerte. Es una famosa que hace calle muy referencia conocida. a la calle de la Cruz Vieja, también la calle de la conocida, Cruz Vieja ¿no? también se la llama, Y bueno, calle con de la su muerte y la leyenda vida. correspondiente o leyendas correspondientes, porque bueno, está inspirado también en gran parte a esa leyenda de la que se habla, ¿no? de esa calle, con lo cual la pieza pues ellos lleva por nombre pues eso, Calle de la Vida o la Muerte. Bueno, pues con esa composición de Javier Maiz, que forma parte de su proyecto musical, de un disco que todavía no ha visto la luz, pero que nosotros ya vamos a conocer aquí, en este 8 Magazine Ávila, con la música de Javier Maiz y su guitarra, despedimos nuestro programa de hoy. Ya saben que dentro de una semana tenemos otra cita. Esperamos que les guste. Javier, todo tuyo y espero que estés a gusto, como en tu casa. Muy bien, muchas gracias. A ustedes gracias también. Hasta la semana que viene.